Dios los bendiga, hermanos, en este día. Estamos congregados, reunidos acá para celebrar esta enseñanza para varones. Y sean bienvenidos todos ustedes a este momento especial para el grupo varonil. Les pido por favor que se pongan de pie donde se encuentren en su lugar. Vamos a hacer una oración y a pedir al Señor que nos ayude. Con reverencia incline usted su rostro y oremos. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús, venimos a ti a rogar tu ayuda para este momento tan importante que se trata de atender a la enseñanza de tu palabra. Te ruego que tengas de nosotros misericordia y que nos bendigas en todo, para que este momento, Señor, traiga edificación a los varones de esta tu iglesia amada que se encuentra en todo el mundo. Te ruego que bendigas a este grupo y que derrames tu gracia en cada uno, en el lugar donde se encuentren, que tu palabra les traiga edificación a sus vidas espirituales. Usa mi vida para este propósito, te lo ruego en el nombre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda de Dios. Bueno, vamos con la ayuda del Señor a mencionar nuestro tema general de este anuario, que es la lección de los anuarios del grupo varonil. El tema general es el liderazgo del varón cristiano. El tema general es el liderazgo del varón cristiano. Ahora, el tema del mes, de este mes de agosto, el tema del mes de agosto es tiene fe. Y esto se basa precisamente en lo que el Señor dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. San Marcos 9:23. De esto hablamos durante este mes de agosto. Estaremos hablando que tiene fe. El varón de Dios en su liderazgo tiene fe. Hay una lección, la lección primera que hoy vamos a tratar, la lección número 1, se titula Para enfrentar las luchas espirituales. Para enfrentar las luchas espirituales. Entonces tenemos esto, hermanos: el varón cristiano en su liderazgo tiene fe para enfrentar las luchas espirituales. Y bueno, tenemos también con la ayuda de Dios el aprendizaje de un texto, que es el texto de la lección, el texto básico de esta lección número 1 para enfrentar las luchas espirituales. Y está en Efesios 6, versículo 16. El texto lo tenemos acá, a mi mano derecha arriba, se encuentra la pantalla, y allí dice el texto. Repitamos, por favor, el texto dice: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Una vez más, hermanos, repetimos: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Una vez más, lo repetimos, dice: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Y hermanos, ahora vamos a borrar algunas palabras que tenemos en este texto, las vamos a eliminar de aquí y vamos con la ayuda del Señor a tratar de ir acomodando las palabras que faltan, de acuerdo, claro, al texto que ya repetimos y que es un texto muy conocido. Volvemos ahora tratando de ir llenando los espacios vacíos de nuestro recuadro acá arriba. Dice: sobre todo, tomando el, ¿qué sería, hermanos, ahí? Eso es, el escudo de la fe. Muy bien, así tenemos esa frase: sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis, ¿qué sería, hermanos, ahí la palabra? Eso es, podáis apagar, eso es. Entonces vamos hasta ahí: sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos. Nos faltan dos palabras ahí, ¿qué sería? Eso es, los dardos, todos los dardos de fuego. Y luego nos falta una palabra más, ¿cuál sería?
del maligno. Eso es, del maligno. Repetimos todo hasta ahí, dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La cita es Efesios, pero ¿cuál es el capítulo y el versículo? Nos falta ahí, ¿cuál es? Eso es, 6:16, Efesios 6:16. Ahora lo repetimos todos una vez más, dice, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos un texto más que nos hemos aprendido en la bendita palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, ahora les invito a tomar la Biblia y vamos a leer San Marcos 9:23 con la ayuda de Dios. San Marcos 9:23. Allí vamos a hacer esta lectura y después hacer una oración para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y con su poder maravilloso ayude a cada uno en la necesidad espiritual en la que se encuentra. Con la ayuda del Señor. San Marcos 9, versículo 23. Si ustedes tienen, les pido por favor con reverencia se levanten de su lugar y leamos 9:23, que dice: y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Cierre sus ojos y oramos. Padre bueno, en el nombre del Señor te pido que tu palabra traiga bendición a tu pueblo, a estos varones que se encuentran atentos a esta enseñanza. Y uses por favor mi vida para este santo propósito. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Siéntense por favor, hermanos, con la ayuda del Señor. Tenemos, hermanos, algo bien interesante que saber, que en esta vida, hermanos, nosotros hemos dado cuenta de que muchas personas compiten siempre para ganar. Por ejemplo, se dan medallas, premios, trofeos y más para los luchadores en las diferentes ramas del deporte que están dispuestos a pagar el precio de la disciplina y enfrentar la lucha, carrera, box, lo que sea, a lo que se entreguen, a la competición que sea, y ellos estén dispuestos a vencer. Por supuesto que son los vencedores los que siempre se llevan el premio. Entonces, así también todo líder cristiano, que es el varón, tiene que tener fe para enfrentar las luchas espirituales. Como el Señor mismo dijo en su palabra, cuando le dijo a un varón que llevaba a su hijo enfermo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor fue muy claro que sin fe nada se puede hacer. Sin fe el hombre es un fracaso total, rotundo. El mismo Señor dijo que sin Él nada podemos hacer. Por eso es indispensable que el varón de Dios tenga su fe puesta en el Señor. Hoy en día vivimos un tiempo donde la gente pone su confianza en los hombres, en los profesionales de la salud o en cualquier otras cosas. Incluso algunos van más allá poniendo su fe y su esperanza en el espiritismo, en el ocultismo, en la superchería. Nosotros, estimados varones, estamos llamados a poner nuestra fe en el Señor. Si podemos creer en el Señor, todas las cosas serán posibles. Y estamos aprendiendo hoy sobre este título que es enfrentar las luchas espirituales. Todo varón, hermanos, enfrenta luchas espirituales. Todo cristiano. Todo hombre redimido va a batallar, va a luchar, porque el diablo es un enemigo incansable. El diablo es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Satanás siempre está al acecho, como el apóstol Pedro llega a mencionar, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Acechando a cada varón que se ha convertido o a cada varón que está tratando de hacer la voluntad de Dios, que está tratando de poner su confianza y su esperanza en el Señor, Satanás inmediatamente se presenta para atacar, para perjudicar, para dañar. Pero como vamos a aprender hoy, nosotros no debemos huir a las luchas espirituales. Nosotros no debemos hacernos a un lado o sustraernos de esta lucha, no.
tenemos que con la ayuda de Dios que enfrentarla, pararnos frente a ella y luchar contra ella. Por supuesto que estas luchas, como ya su nombre lo indica, son espirituales, no se pueden vencer con fuerzas humanas o con inteligencia humana. Aquí se necesita la ayuda de Dios. Pero nuestra lección nos va a enseñar algunos puntos importantes. El primer punto es, ¿cómo son las luchas espirituales? Vamos a la Biblia, a Efesios 6, versículo 12, con la ayuda del Señor. Efesios 6, capítulo 6, versículo número 12, hermanos. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y dice esta escritura en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, primer cosa que entender, hermanos, cuando hablamos de luchas espirituales, sería la pregunta que cada uno se hace: ¿cómo es la lucha? ¿Cómo es la lucha espiritual? Bueno, hay que responder a eso. ¿Cómo es la lucha espiritual? Bueno, es necesario primero diferenciar entre una lucha espiritual y una opresión del enemigo y una posesión del demonio. Quienes experimentan una opresión de demonios son porque, conociendo la palabra de Dios, se han apartado de la voluntad divina y en su alejamiento han practicado cosas contrarias. Y cuando se abre una puerta para que el diablo entre, hermanos, a la vida de un hombre descuidado espiritualmente, pues Satanás lo va a oprimir, lo va a atacar terriblemente. También es importante entender que la posesión demoníaca se da cuando una persona le da derecho al diablo para que entre precisamente a su vida. Y bueno, tristemente muchas personas en el mundo, algunas están lamentablemente poseídas por este demonio, por estos demonios que andan buscando un lugar donde residir, y lamentablemente el mundo, por no tener a Cristo, tiene la puerta abierta a ese mundo del maligno, donde el diablo viene y hace su trono en el corazón del hombre. Mas gracias a Dios, el Señor ha venido a libertar a los cautivos y damos gloria a Dios por ello. Y de entre esos cautivos el Señor los libertó a ustedes y a mí para hoy alabar su santo nombre. Sin embargo, aunque el enemigo ha sido lanzado de nuestro corazón y ha sido echado fuera, sigue intentando y viene cada vez con mayor fuerza a intentar destruir la vida espiritual de cada uno. Por eso, las luchas espirituales se entienden como batallas que se le presentan a todo verdadero hijo de Dios con el propósito, le dije hace un momento, de derrotarlo en su vida cristiana, acabarlo. Es la manera de que el enemigo ataca de una manera sobrenatural, intentando dañarlo espiritualmente. ¿Y cómo son esas luchas espirituales? ¿O cómo uno podría tener algún ejemplo de ellas? Bueno, un ejemplo del propósito de esto es desviarlo del propósito divino. Desviarlo de su misión. Por ejemplo, si es un obrero, si es un siervo de Dios, desviarlo de su misión como siervo de Dios. Desviarlo del propósito de alcanzar la vida eterna, la salvación, de ser el líder de su hogar, de caer en desgracia, de caer en pecado, de caer en adulterio. O sea, Satanás trata de hacerlo salirse de su propósito santo, del propósito bueno que Dios le ha dado. Recuerde que la Biblia dice que Dios ha preparado buenas cosas para que nosotros andemos en ellas, pero Satanás siempre está tratando de que el hombre se desvíe de ese buen propósito, se desvíe de su misión. Mire, San Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13 dicen de esta manera algo importante sobre esto que acabo de mencionar. Cómo el enemigo tiene este plan de desviarnos del propósito divino. Dice San Marcos 1, 12 y 13, y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Fíjese usted cómo dice la Escritura, el enemigo ataca al Señor Jesucristo porque lo quiere desviar de su propósito. Más adelante veremos en detalle cómo el enemigo trató de perjudicar el ministerio del Señor Jesucristo cuando Él se halló en el desierto orando y ayunando. Entonces, si el Señor fue atacado por el maligno,
maligno, ¿se imagina qué será de nosotros? Nosotros, por eso San Pablo aclaró, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, nuestra lucha es contra huestes del enemigo. Y bueno, él intenta desviarnos del propósito divino. ¿Cómo lo hace? Bueno, la opresión del enemigo es con el propósito de alejarlo de su relación personal con Cristo. Y estas dos acciones tratan de destruir su vida. Y se ve cuando el enemigo está atacando la vida de una persona, quiere que su vida espiritual quede estancada, que sus oraciones se vuelvan monótonas y rutinarias, que le falte pasión para buscar al Señor. Otra cosa que puede identificar es la frustración por las situaciones que vive. El diablo usa las frustraciones para hacer que ese cristiano se sienta ansioso, se sienta confuso y desesperado. No le salió un negocio, no le salió bien esta cosa, no le salió bien el trabajo, salió perdiendo en esta situación. Entonces esas frustraciones, el Señor nos muestra a través de su palabra que Satanás las puede utilizar para perjudicar nuestra vida, poniendo demasiada preocupación en el corazón del hombre. Al poner demasiada preocupación, el varón se desvía del propósito divino. Otra de las cosas que el enemigo usa es confundir para que se aparte de la gracia del Señor. Otra cosa es poner, como dije hace un momento, si ya hay ansiedad en su corazón, pues quitarle la paz y la tranquilidad para llevarlo a un agotamiento espiritual, cansancio espiritual. Y de momento el varón empieza a sentirse sin ganas de orar, sin ánimo para ayunar, sin deseos de ir al culto y sin ánimo de oír la palabra de Dios, porque ha llegado un momento de agotamiento, pues le falta paz y tranquilidad. También el enemigo usa constantes recuerdos de su vida pasada y de pecados cometidos en el pasado para atacarlo hoy en el presente. Y esas son las luchas espirituales con las que se enfrenta. Está batallando en su mente, que el diablo viene y le dice: tú no eres salvo, tú hiciste estos pecados, tú cometiste, tú llevaste esta vida. Y entonces el enemigo hace una maraña de pensamientos en su cabeza, y ahí es donde está la lucha. Por esa razón le decía, es importante mantener la comunión con Dios. Otra de las cosas es que el enemigo viene precisamente tratando de poner esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, como aquellos que a veces hasta se escuchan en la oración: Dios, no me dejes, le dice el cristiano a Dios, Dios, no me dejes. Eso es un pensamiento y es una frase contraria, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sin embargo se oyen cristianos decir que Dios los ha dejado, o le dicen a Dios: Dios, no me dejes. ¿Cómo Dios va a faltar a su palabra si Dios es fiel y verdadero? Dios prometió estar con nosotros. Incluso dice que Él, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, estos pensamientos no son de Dios. Estos pensamientos son del maligno, que trata de ponerle en la mente al hombre cristiano y el sentir de que Dios lo ha dejado. Incluso a veces viene la otra manera en que el enemigo ataca: cuestionar por lo que está pasando o el propósito al que es llamado. Muchas personas se quejan de la lucha, se quejan de los problemas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué este accidente? ¿Por qué esta tragedia? Y eso, estarse cuestionando, eso lo lleva precisamente a veces a amargarse y a rebelarse contra la voluntad de Dios. Es importante, estimado, entender que las luchas espirituales son variadas, pero solo tienen un solo fin. La lucha espiritual quiere desviarlo del propósito divino. ¿Cómo va a lograr enfrentar entonces la lucha para que no lo desvíe del propósito santo? Para que no termine fuera del camino. Bueno, San Mateo capítulo 4, vamos a leer los versículos 1, 2, 10 y 11 con la ayuda de Dios. San Mateo, busque su Biblia, capítulo 4. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Versículos 10 y 11. Entonces Jesús dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya lo dije hace un momento,
que si el Señor Jesucristo, como el Hijo Santo de Dios, como el Salvador del mundo, al estar en esta carne, al estar en esta vida, revestido de esta humanidad, también batalló, también luchó, porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él, como Hijo de Dios, venció y triunfó sobre el diablo, cuando por medio de la palabra venció ante todas las tentaciones que le puso. Por ejemplo, aquella tentación cuando le dijo que convirtiera el pan, que convirtiera las piedras, en pan. Y el Señor rápidamente le respondió, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esas palabras, escrito está, además, escrito está. La palabra de Dios debe tener la supremacía en nuestra vida y debe ser lo más importante para nosotros, para alimentar nuestra alma y nuestros pensamientos de las promesas divinas. Cuando llega el enemigo a tratar de desviarnos del santo propósito de Dios, tendremos palabras de Dios, promesas de Dios. En el caso del Señor, cuando vemos que se acercó el tentador para atacarlo, Él con toda autoridad lo reprendió, porque se encontraba el Señor fortalecido por el ayuno que estaba haciendo de 40 días y 40 noches. Por eso, Él mismo después le recomendó a los apóstoles, cuando les trajeron un muchacho que no podían sanarlo, y su padre dijo, traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Y cuando el Señor lo sanó, después aparte ellos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y le dijo, por vuestra incredulidad, porque este género por nada puede salir sino por oración y ayuno. El mismo Señor fue un hombre que estando en la tierra como hombre practicó el ayuno y la oración. Siendo Dios, pero estando en esta condición humana, tuvo esa necesidad de estar en oración y en ayuno. Entonces, un varón cristiano, si realmente quiere triunfar en la lucha espiritual, debe permanecer en oración y en ayuno. Es necesario mantenerse en eso. Es necesario, como lo dije hace un momento, que esté leyendo su Biblia, que escudriñe la palabra de Dios, porque en ella están las promesas del Señor. Ayunando y orando y buscando una comunión plena con Dios, va a tener el poder para triunfar. De modo que, como dije hace un momento, cuando le vienen esos pensamientos de que Dios te abandonó, Dios ya te dejó, no, estimado, inmediatamente la palabra de Dios le dirá, yo estoy contigo como poderoso gigante. Por tanto, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Se da usted cuenta? El diablo siempre viene con sus mentiras o con sus medias verdades a tratar de engañarnos. Pero nosotros tenemos la verdad absoluta, la bendita palabra de Dios. Hay que leerla. Hay que aprendernos los textos de la palabra de Dios, las promesas del Señor, para que se hagan firmes en nuestro corazón y sean precisamente una ancla para nuestra fe. También es importante, aparte de orar, de ayunar y de leer la palabra de Dios, es importante usar toda la armadura de Dios. Vamos a leer la Escritura en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Vamos allí, Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Gloria al Señor. Cristo vive, hermanos, y Él está con nosotros. Si usted tiene Efesios 6, 14 al 18, leemos, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay que tomar, en el versículo 13 dice, toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. En otras palabras, Dios ha prevenido para nosotros una armadura que nos va a defender. Antiguamente las armaduras se utilizaban precisamente en el campo de batalla para librarse de las flechas o de los golpes de espada o de la lanza que venía contra los enemigos, de parte de los enemigos hacia los luchadores. Esta armadura, hermanos, se usaba por muchos años y se trataba de ir cada día, pues, perfeccionándola. Llegaron los tiempos en que ya se dejaron a un lado los escudos, llegaron los tiempos en que se quitaron algunas cosas que se hicieron mejores y hoy ya son trajes completos para protegerse. Pero en el tiempo que el apóstol San Pablo escribe esta escritura, él tenía en mente la figura del soldado romano. ¿Cómo se vestía el soldado romano?
Pues dice la Escritura que el soldado romano, según el apóstol San Pablo, ceñía sus lomos, se amarraba un cinto donde llevaba la espada ceñida y demás. Y él llama a esto ceñir los lomos de la verdad. Hay que estar ceñidos, amarrados con la verdad divina, con las promesas de Dios. La mentira no es algo que nosotros debamos practicar, ni mucho menos fomentar ni tener. Nosotros debemos estar apegados a la verdad divina. La verdad divina nos va a conducir por camino bueno, por camino accesible, por camino correcto. Vestidos de la cota de justicia. La cota era una especie de chaleco de malla que se ponían, una malla que se colocaban para detener aquellos dardos, aquellas flechas. Ellos, los soldados, se cubrían con esa cota. Nosotros, dice la Escritura, es la cota de justicia. La cota protegía el pecho y la espalda del soldado. Hablando en el sentido espiritual, la justicia cubre nuestro corazón, protege nuestra vida. Si actuamos derechamente, no vamos a tener nada de qué temer. Hay un dicho entre la gente que dice que el que nada debe, nada teme. Y efectivamente, cuando nosotros vivimos derechamente delante de Dios y andamos en la justicia, no hay nada que temer. Nuestro corazón está protegido. Pero también dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Los soldados utilizaban su calzado, que servía para no solamente caminar por mucho tiempo y no lastimarse los pies, sino que además eran calzado especial para que ellos pudieran desempeñar su tarea en la ladera o se encontraran en el valle donde se encontraran, pudieran mantenerse de pie firmes sin que su calzado los llevase a resbalar y a caer. Se mantenían firmes, calzados con los pies, con sus zapatos. Nosotros ahora estamos firmes en las promesas del Evangelio. Tenemos el Evangelio, la bendita palabra de Dios. Estando en ella, estimados, estamos firmes. Sobre todo, dice el apóstol San Pablo, tomen el escudo de la fe. El soldado traía su escudo que servía para atajar los dardos, las flechas. Bueno, San Pablo dice que ahora es la fe la que sirve como escudo y que ella es la que apaga los dardos de fuego del maligno. El yelmo es el casco de la salvación. El soldado romano traía un casco que le protegía de los golpes a la cabeza. Bueno, en la cabeza, ¿qué tenemos? Pues nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Le dije, el diablo lanza ataques contra el cerebro, contra la mente humana, pero con el casco de la salvación me refiero a que tener en mente y tener en cuenta, soy salvo, soy regenerado, soy hijo de Dios. Entonces, en el nombre del Señor podemos reprender cualquier otro pensamiento que quiera desviarnos de este santo propósito de alcanzar el reino de los cielos. Tomar ese yelmo de salud, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, dice la Escritura. Una espada que era el arma defensiva, el arma ofensiva contra el enemigo. Pues tenemos esa palabra, hermanos, una palabra bendita, una palabra verdadera. Somos llamados a la lucha, hermanos. Para vencer la lucha espiritual no es para salir huyendo cada vez que la lucha viene. No, estimados, la lucha espiritual se va a vencer enfrentándola con la ayuda de Dios. Tenemos que alcanzar esta victoria, y esta victoria está prometida en Cristo. Nada más que muchos, por no tomar esta armadura de Dios, por no tomar toda esta armadura de Dios, terminan vencidos. Descuidan su vida espiritual, ya no leen la Biblia, ya no oran, dejan que las dudas comiencen a entrar a su corazón, dejan que malos pensamientos empiecen a anidar en su mente, permiten que su corazón se vaya llenando de raíces de amargura y de otras cosas que van perjudicando su relación con Dios y con los hermanos en la iglesia, y terminan amargados, apartados de la gracia de Dios. Y es cuando Satanás aprovecha para asestar el golpe mortal y vencerlos totalmente. Estimados, todos los cristianos luchamos, nada más que hay cristianos victoriosos en Cristo. Y estos cristianos victoriosos en Cristo son los que tienen fe
para enfrentar esas luchas espirituales. Sí, pensamientos van y vienen sobre nuestra cabeza. Sí, viene esa ocasión en que trata de estancar la vida espiritual, de volverse las oraciones monótonas, de no sentir la presencia de Dios. De repente se siente una soledad y un vacío, y como que el cielo se convierte de metal, y como que no hay manera de que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Pero, estimado hermano, esa lucha va a pasar, y esa lucha la va a vencer si permanece en fe, creyendo. Dios prometió estar conmigo. Aunque yo no lo sienta, óigalo bien, aunque yo no lo sienta, Dios prometió estar conmigo, y Dios es fiel a sus promesas, porque la fe no es un sentimiento, la fe es el poder de Dios en nosotros. La fe se cultiva por la palabra de Dios. Entonces, la fe no es un sentir humano, la fe es un don que Dios nos concede. De modo entonces que usted, mi estimado hermano, que ha oído hoy la palabra de Dios y que está luchando en su vida espiritual, sea de estas maneras que he mencionado, se siente desalentado, desanimado, se siente sin fuerzas, hay intranquilidad en su vida, le falta paz, está cuestionando a Dios por los problemas que está pasando, por las situaciones que está viviendo, siente en su corazón y en su mente que Dios lo ha abandonado. Estimado hermano, se siente ansioso y desesperado. En el nombre de Jesús, hoy clame a Dios. Esa lucha que usted está pasando puede ser vencida en el nombre de Cristo. Arrodíllese, levántese de su lugar, por favor, y arrodíllese delante del Señor. No le permita al diablo que acabe con su vida. Si este ataque que está lanzando contra usted lo logra derribar, usted estará a merced del enemigo. Pero qué bueno que hoy está oyendo la palabra de Dios. Póngase de rodillas en esta hora, póstrese delante del Señor y vamos a clamar a Dios, que Dios tenga misericordia de usted y que la palabra de Dios en usted le dé aliento, fuerza y poder para enfrentar la lucha espiritual. Cierre sus ojos y oremos. Padre bueno, gracias te damos porque hemos oído tu palabra, Dios mío, y aquí están estos varones que están oyendo esta palabra, Dios mío. Ten misericordia en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno y dales victoria, dales triunfo sobre el ataque del diablo, Señor. Si es verdad, no podemos negar que la existencia del enemigo está tratando de perjudicar la vida cristiana, que la obra del diablo está tenazmente arrasando, luchando para destruir a la vida cristiana. Pero Señor, hoy hemos oído en tu palabra que si tenemos fe en ti, si tenemos la fe puesta en ti, Señor, vamos a triunfar sobre toda obra del enemigo. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Ayuda a estos varones, dales triunfo, dales victoria al que está luchando contra el desaliento, al que está luchando con la intranquilidad, demasiada preocupación, demasiado cargado de presiones, de temores. En el nombre de Jesús, aleluya, dale victoria, alabado sea tu nombre. Rompe esas cadenas, rompe toda atadura, y en esa lucha que tiene, Dios mío, auméntale la fe para que ese escudo de la fe pueda apagar los dardos de fuego del maligno. Protege su corazón con la justicia tuya, protege su mente con la salvación, que tenga en mente que la salvación es algo tan grande que le has regalado y que no debe dejar, que no debe descuidarse, que no debe apartarse, porque si no perderá esa gran salvación que tú has dado para él. Dios mío, ten misericordia, ayuda al varón para que tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdalo para que la lea, para que se aferre a ella, a sus promesas. En el nombre de Cristo, dale autoridad, dale el poder que necesita, Señor, en esta lucha que está enfrentando. Dios mío, cada varón pueda sentir tu fortaleza, la presencia de tu Espíritu Santo, toda la armadura de Dios, aleluya, toda la armadura de Dios, desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies, toda la armadura de Dios se haga efectiva en su corazón, y estos varones, Dios mío, puedan triunfar, puedan vencer en el nombre maravilloso de Cristo, en estas luchas que están enfrentando, en estas situaciones que están viviendo. En el nombre de Cristo se levanten victoriosos, y así
Sí, Padre Santo, creemos que has hecho la obra en cada hermano, en cada varón que está luchando, y tu nombre ha sido glorificado en ellos. Gracias, Padre. Gracias te damos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios.